Ve a una empresa que sea exitosa, verás desde dentro todos los mecanismos, el proceso. Y surgieron algunas preguntas, las escribí para mí. Hablamos de negocio. Si hablamos de trabajos manuales, Tus recomendaciones para los jóvenes, para los que han llegado. una persona comienza su negocio cuando todo está muy mal, elige la dirección en la que quieres desarrollarte para que sea efectivo, ¿Qué deben hacer los recién llegados en su llegada a América? de alguna manera ganarse la vida y simplemente sobrevivir. Pero la secuencia, comenzar correctamente tu negocio, si llegas y dices, ok, quiero dedicarme a esto, ve a una empresa. Hola a todos. Y hoy tenemos un invitado muy interesante, Vitali. Está en América desde hace 2 años, 1 año y medio, desde que comenzó su negocio. Y estoy seguro de que tendrá muchas preguntas interesantes que tienen todas las personas que han llegado y ya han comenzado o están pensando en comenzar su negocio. Por lo tanto, si están interesados, por favor, escriban comentarios, den me gusta, suscríbanse para que más personas conozcan el canal. Somos un canal nuevo, acabamos de empezar, por eso estaré muy agradecido si se suscriben, dan me gusta y comentan este evento o simplemente escriban una palabra, gracias o no me gustó o me gustó. Estaré agradecido. Hola Vlad, Hola. gracias por invitarme, ¿no? Es un placer. Te sigo en Instagram y en principio ya nos conocemos de la iglesia contigo. Fue un poco antes. Surgieron algunas preguntas, las escribí y sería interesante escuchar tus recomendaciones para nosotros, para los jóvenes, para aquellos que acaban de llegar. La primera pregunta es, ¿qué deben hacer los recién llegados a América para comenzar? ¿Con qué deberían iniciar su negocio? Buena pregunta. Una persona comienza su negocio cuando todo está muy mal, en general, cuando no hay más opciones. Es decir, simplemente no tiene otra opción que comenzar su negocio, porque es muy difícil, no es fácil, pero lo empieza. La secuencia, comenzar correctamente su negocio. Creo que elegir la dirección en la que quieres desarrollarte para que sea efectivo, trabajar en una empresa que sea exitosa y obtener experiencia, cómo lo hacen ellos, a dónde van, porque eso te ahorrará años. Es decir, si llegas y dices, ok, quiero dedicarme a esto, ve a una empresa que sea exitosa, verás desde dentro todos los mecanismos, procesos, cómo se manejan los precios, los salarios. No te enteres, pero sí de cómo trabaja la gente, cómo se lleva a cabo la actividad operativa, cómo trabajan, dónde compran los materiales, quiénes son los clientes, qué les gusta, cómo se lleva a cabo. Por eso trabajarás y luego comenzarás a entrar en un negocio específico. Si hablamos de trabajos de mantenimiento, es una forma de sobrevivir. El trabajo de mantenimiento es genial para empezar, para ganarse la vida de alguna manera y simplemente vivir, pero eso no, es sobre negocios. En el trabajo de mantenimiento es imposible construir un gran negocio. Necesita dirección exacta. Hay que decidir qué es lo suyo. Es muy bueno, escuché una recomendación de ir en la dirección que ya te es familiar. Yo me dedicaba a la fontanería en Ucrania, eso me era familiar y me fue más fácil avanzar en esa dirección. Es más difícil avanzar en una dirección que no es familiar en absoluto. Es posible, pero difícil. Una opción posible es la franquicia. Tienes que tener mucho cuidado porque pagas mucho dinero y no obtienes nada a cambio. Nada. Es decir, hay franquicias. Tuvimos un invitado anterior, Vlad de FedEx, y en FedEx es una franquicia donde no necesitas ni publicidad ni clientes, ya te lo dan todo. Solo te encargas de gestionar esa información, pero no necesitas comprar leads ni clientes. Porque yo quería tomar una franquicia de restauración. Fuimos, la empresa es grande, posee más de 40 franquicias, no se llama Neighborly. Y nos dijeron, ok, necesitan, ¿cuánto nos pagan comprar ese equipo? El capital inicial requerido era de $300,000. Dice, necesitan tener entre 30 y 50,000 para los primeros 3-4 meses y no morir de hambre. Porque dice, no les vamos a dar nada. Ustedes comienzan allí, busquen por su cuenta, desarróllense y cuando ya empiecen a ganar algo, también les ayudaremos con algo. Bueno, lo miré así y puedo empezar por mi cuenta también. Pues sí, bien, gracias por la respuesta. Interesante, otra pregunta. Entonces todos llegamos, buscamos dónde ir, algunos buscan de inmediato, dónde encontrar inversiones para un negocio específico, por ejemplo, allí en Fulip Casas. Entonces, ¿qué tan realista es esto? ¿O buscaste alguna inversión para tu negocio? ¿Y dónde se pueden conseguir en general? ¿Con quién? ¿Qué contactos necesitas? ¿O si debes dirigirte a los bancos? ¿O dónde en general la gente, los americanos, o ustedes buscan inversiones buscadas anteriormente? Hay personas que tienen una experiencia colosal, similar
en su país cuando tienen esta experiencia colosal y ellos dicen, yo hice estos casos, esto es lo que sé hacer. Él tiene posibilidades de encontrar inversiones. Si nunca has hecho esto o algo similar, por ejemplo, soy una persona que tiene dinero, llega un inmigrante ambicioso, genial, creo que lo logrará, pero no le daré dinero. Bueno, porque simplemente lo estaría tirando. Él aprenderá a costa mía, ¿entiendes? Y él tendrá éxito en el futuro, pero las posibilidades de que yo gane algo con esto son casi nulas. Por eso, buscar inversiones. Está bien. Hay posibilidades. No digo que no se deba hacer, pero yo personalmente, como alguien que ha vivido aquí 10 años y como emigrante que llegó, y no entiende la cultura de la gente, cómo suceden las cosas. ¿Qué está pasando aquí? No daré dinero. Si una persona ya, como ves, entiende en este asunto, por ejemplo, y si tiene alguna visión, un plan y habilidades, y tenía algún antecedente, por ejemplo, en la misma Ucrania, aunque sea pequeño, ya será más fácil. Creo que esto puede ser más como una asociación. Es decir, alguien puede asociarse con la persona, hacer una asociación. Es decir, no será un inversor, será más como un socio. Y juntos, bueno, vamos a intentarlo. Porque las personas que tienen dinero, hay 100 personas que ya han trabajado allí, vivido, lo saben todo. Y un inmigrante ambicioso, es decir, y las oportunidades, hard money loan, existe este concepto. Ellos lo otorgan, lo verifican y la gente se dedica a esto. Y las personas que tienen mucho dinero entregan fondos que distribuyen este dinero, los controlan y ya hay un sistema. Porque llegamos, somos nuevos, inversiones en Ucrania, todos han estado hablando de ellas en los últimos años, 10, 15 sobre inversiones. Antes de eso nadie había oído hablar de inversiones. ¿Qué es eso? En masa, ¿verdad? Apareció YouTube, comenzaron a hablar de ello y así, inversiones, todos hablan de inversiones, hay que ganarlas. Quien las ha ganado no las entregará fácilmente, sabe cómo se ganan. Y esto funciona los últimos 150, 200 años, por eso los sistemas, los mecanismos están detalladamente establecidos y ellos realmente observan si encajas o no, si podrás o no, te miran y ya lo saben. Es necesario tener al menos algún portafolio, por así decirlo. No es casualidad, Moa, que en América los bancos no te den un crédito en absoluto. Si el negocio no ha existido durante 2 años, es decir, si vas a pedir un crédito para equipo o para el desarrollo del negocio, te darán un crédito con un interés del 25, 30, 40% anual. Vaya, es mucho. Y yo he pasado por este camino. A donde quiera que vayas, te ofrecen cooperativas de crédito, varias, pero al 30, 40%. Yo digo, ¿cuánto tengo que ganar para pagar este crédito? Es simplemente irreal, porque saben que lo devolverán o no, si recuperan su dinero, porque el riesgo es muy alto. 2 años, 2 años. Así que, si piensas que llegaste nuevo y alguien te dará $500,000 o $1,000,000 para una casa, para hacer un flip, Es muy difícil. ¿Y tomaste alguna inversión para tu negocio en algún lugar o empezaste todo por tu cuenta? en general no tomé préstamos, excepto para automóviles. Entonces lo hice bajo mi propio nombre. No fue para el negocio, sino a mi nombre. Y a mi nombre, bajo mis garantías personales, mi puntaje de crédito de Social Security. Tomé automóviles, es decir, tomé el primer equipo Hydrojet. Ya tenía Alco Plumbing registrado. Había sido probado, pero no podía obtener un préstamo para él, porque legalmente solo había estado abierto medio año. Y dejé mi Handyman Plumbing UA que tenía y tomé un préstamo para él, porque me dieron un préstamo para él, 6,7, 6,9%. Y cuando intenté obtener un préstamo para Onco Plumbing Inc., la corporación que había sido abierta, la empresa, desde el año 2001, pero legalmente fue transferida a mi nombre en 2019. Y cuando fui a obtener un préstamo con la nueva empresa, me dijeron que no. Cuando presenté los documentos de Handyman Plumbing UA, DBA, que no tenía nada pero existía desde hace 2 años, me dieron el préstamo sin problemas. Interesante. Interesante. ¿Por qué funciona? Las consecuencias son importantes aquí en los EU. Ahora, para las personas que han llegado, es necesaria. No estoy hablando del idioma inglés ahora, sino simplemente de tener educación. Sí, mire, por ejemplo, yo desde el año 20 trabajo allí con la consultoría de personas. Esa es mi educación. Las personas que aprenden más que tú, trabajas, haces, creces, porque si no te dedicas a la educación y al desarrollo personal, no habrá negocio. Hay personas que salen. La gente ve como alguien dice, él no estudió en ningún lado, como Zuckerberg o alguien más. Él no estudió y él tiene éxito. En primer lugar, él ingresó a la universidad.
Lo tomaron como un prodigio, ¿entiendes? Él estudió, pero tenía otra dirección, más interesante que la universidad. Y dejó la universidad, no lo expulsaron, no porque no estudiara allí, sino porque no entendía y no sabía, porque tenía más perspectivas. Por eso, cuando la gente dice que no tienen conocimientos, miren las empresas multimillonarias que construyen. No, ellos estudiaron mucho, no lo cuentan. Autodesarrollo. Y los coaches, y eso les costó mucho más que la universidad. Yo personalmente he gastado más de $100,000 en mi autodesarrollo. Aquí ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que usted... son cursos, conferencias, es decir, diferentes cosas donde aprendes y tomas algo para ti mismo. No hay un libro que te diga, haz esto y serás exitoso. No existe. Cada uno tiene su propio camino. Por eso, solo el autodesarrollo, solo el desarrollo. Invertir en todo, comprender y seguir adelante. Oh, genial, bien, gracias. Una pregunta tal vez sea un poco banal, pero ¿hubo el deseo o la meta de ganar tu primer millón, como se dice? No, mi primer objetivo fue así, tenía tales objetivos. Cuando comencé a hacer negocios, sí, mi primer objetivo era ganar $1,000 al día. Logré este objetivo en unos 3 meses. Luego mi siguiente objetivo fue ganar $30,000 al mes. Después de que gane $30,000 al mes, comenzaré a trabajar menos horas al día. Bueno, tenía esa visión, no funciona del todo. Yo no, un poco diferente. Pero sí tenía ciertos objetivos. Por ejemplo, ganar 1,000,000, 10, 100, 150. No tenía esos objetivos en este momento, no los tengo. Es decir, hay ciertos caminos. Desarrollo. Tengo un objetivo global. Hacer equipos para la era del pipeline. Crear una empresa que opere en toda América. ¿Cómo convertirse en un monopolista? No te convertirás en un monopolista en América en esta dirección, pero ocupar un buen nicho. Me estoy moviendo en esa dirección. No tengo millones, sino objetivos de logros. Resolver cuestiones, problemas. Ayudar a la gente. Ayudar a la gente, sí. Estoy trayendo una nueva tecnología que ayuda a hacer el trabajo más rápido y mejor. Tengo una fila. Escuché una historia muy buena de Sergei Rozvadovsky. Es la primera vez que escuché sobre negocios en el festival Noches Blancas en Crimea, un festival de música cristiana. Había un coach de negocios llamado Sergei Rozvadovsky. Luego, en contacto, había muchas de sus grabaciones de audio, las escuché mucho, y él decía algo tan genial que recordé. ¿Estás en la fila para alguien o la fila está para ti? Es decir, si estás en la fila para alguien, estás pagando. Es decir, él tiene algo que necesitas, pero si tú tienes algo que otros necesitan, entonces la fila está para ti. Ya no estás en la fila para alguien, por eso quiero hacer que la fila esté para mí. Genial. ¿Y los franceses están vendiendo la suya o no? ¿O aún no han llegado a eso? No han llegado. Ahora estoy abriendo una sucursal en proceso de apertura. Ya he tomado un local, estamos promocionando allí. Una sucursal en Los Ángeles, es decir, estoy trabajando en eso. Porque en California, para registrar una franquicia, necesitas al menos 1 año de poseer y gestionar una segunda ubicación. Solo después de eso, el Estado te da permiso para registrar la franquicia. Tengo esa idea, pero necesito organizar todo, sistematizar y proporcionar herramientas a las personas, porque no quiero otorgar una franquicia y ya sabes, Y llegan los manitas allí. Como muchas empresas en América, te venden la franquicia, toman tu dinero, pero realmente no te dan las herramientas para tener éxito. Es decir, usas su nombre, pero es muy difícil, ya sabes, sobrevivir y seguir adelante. La persona que compra una franquicia, en principio es por el nombre, lo general será como el tuyo y se queda como tuyo. Pueden mancharlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, eso puede ser. Mira, escuché una historia tan buena y me gusta, porque si tienes un gran nombre y reputación, por ejemplo, ¿cuántas veces en McDonald's hicieron mal tu pedido? No pusieron el azúcar ni la leche. Muchas veces, sí, muchas, pero aún así vas allí. Sí, porque hay un gran nombre, hay una marca, hay reconocimiento. Es decir, localmente entiendes que es la persona que está allí, no es McDonald's. La culpa es de esa persona que hizo algo mal. Por lo tanto, si puedes ocupar un gran nicho, ser a gran escala, si algo sucede localmente de manera incorrecta y sucederá de manera incorrecta. Las consecuencias son difíciles de manejar con nuestra gente que acaba de llegar y si los invitas, si los incorporas a tu empresa, al trabajo, ¿es tan difícil trabajar con ellos o no? ¿Es difícil o ellos
necesitan un salario más alto, por ejemplo, que los mexicanos? Esa es una pregunta muy buena. Los nuestros llegan con grandes ambiciones, especialmente cuando era un pequeño negocio, no puedes saber cuánto ganas, cuánto cuesta. La persona conoce las cifras, todo lo que sucede. Le parece que ganas tanto y le pagas tanto, y constantemente la persona está insatisfecha. Y el problema es que la gente no está satisfecha. Hay que saber ser feliz y desarrollarse en lo que eres, porque cuando esa persona luego comenzó a trabajar por su cuenta y empezó a contratar ayudantes y la misma situación, le digo, bueno, ¿cómo te va? Él dice, sí, no pensé en eso. Bueno, ¿entiendes? Desde fuera parece que él, tu jefe, gana todo y tú trabajas para él por algún dinero. Pero en realidad hubo días en los que le pagaba al empleado más de lo que yo ganaba, porque hay un acuerdo y tienes que pagar y le pagas al empleado más de lo que tú mismo ganas. Por eso no contrato en esta etapa, porque mi negocio está más orientado a los estadounidenses, es decir, casi. No atiendo a la comunidad de habla rusa de Ucrania, en San Vito, en Laviana. Sí, tengo más estadounidenses. Él necesita ir, hablar con el cliente, hablar con la gente, con el gerente, con el equipo de seguridad. Y si la persona no tiene inglés, es una cuestión de inglés. Mi primera pregunta cuando alguien llega es, ¿qué nivel de inglés tiene? ¿Sabes? Si lo tiene, no lo tiene, puedo. No puedo, se necesita inglés, pero no hay inglés. Y mi negocio está construido de tal manera que no funciona. Hay empresas que construyen negocios con eslavos, en qué estructura. Por eso, el proceso de aprendizaje en fontanería, para mí es muy largo, porque hay mucho agua, alcantarillado, concreto, tierra, es decir, y todo lo que se ha construido en los últimos 60 años, es necesario saber cómo se construyó, cómo se lleva a cabo. En New Construction es posible enseñar a una persona más rápido, porque allí sucede de manera más similar. Pero no hago construcciones, hago... Y Service and Repair es un camino bastante largo. La formación de una persona. Así que, sí, trabajan con tuberías de epoxi. Allí es más similar, uniforme, no se necesita hablar mucho. Y en ese tipo de dirección, sí, se puede contratar a personas, pero para un Service Technician es físicamente imposible. ¿Y cuál es el problema de nuevo? Porque hay preguntas, envías, sale su supervisor, mira, él no habla y yo soy el traductor. Katyusha. Lo siento, pero no puedo ser el traductor. Sí, bueno, eso toma tiempo y la gente probablemente presta atención a eso. Los clientes no es lo suficientemente profesional. Creo, la pregunta más importante que me interesa es la relacionada con nuestra fe, el cristianismo. ¿Y qué papel han jugado el cristianismo y la iglesia o la vida cristiana en este negocio? ¿Cómo relacionado? El cristianismo, bueno, para mí, por ejemplo, la familia, el negocio, el cristianismo, la vida, es un todo. Es decir, no tengo una separación, porque soy quien soy. Gracias a las relaciones que tengo con Dios. Es decir, mis relaciones con Dios influyen en cómo manejo mi negocio, porque, por ejemplo, tengo una regla importante, ¿no? Y gracias a eso desarrollé el negocio y avancé, que incluso si pierdo dinero en un proyecto, sigo haciendo las cosas con calidad, como para Dios. Todo lo que hagas, hazlo como para Dios. En la Biblia está escrito así, es mi credo en los negocios. Y funciona. Funciona. Hubo una clienta, una historia interesante, teníamos que hacerlo. A través del techo, una manguera que se suministra con agua a alta presión, pero también a través de una gran alcantarilla, de esas de 100, ¿sabes? De 3 pulgadas. Pero alguien estaba haciendo reparaciones y colocó allí un tubo así. Y en resumen, cuando comenzamos a hacerlo, el agua salió sucia, tan negra que inundó el lavabo y la bañera. Llamé a una empresa de restauración, quitamos todo, lo secamos, lo volvimos a colocar, pintamos todo, pero ella estaba insatisfecha. Allí, ¿sabes? Siempre había algo que no le parecía bien. Fui para trabajar con ella y le dije, sí, lo haremos, lo cerraremos todo, lo que sea necesario. ¿Sabes? Le hablo de mis valores, de cómo trabajamos. Incluso en restauración ella estaba muy insatisfecha, le expliqué la situación, eso pasa, nuestra culpa. Alguien hacía trabajo, estrecharon, ella dice, había una empresa trabajando. Digo, ¿sucedió? ¿Asumimos la responsabilidad? Sí. Reparamos todo, pusimos todo en su lugar, hicimos lo máximo que se podía hacer, fuimos a pérdida en este trabajo. Ella dice, bueno, está bien, mira, aquí también. Miro y digo, hay problemas. Hicimos el trabajo de esta clienta por $7,000, aunque ella estaba enojada con nosotros, como no tienes idea,
porque mi enfoque, y lo hice sinceramente, no para mostrarle al cliente, porque sientes cuando una persona es sincera consigo misma o simplemente lo hace, ¿sabes? Como para que sea así debe ser. Por eso lo hice. Sinceramente hablé con ella. Sinceramente lo hice. Sinceramente. Y veo que mi sinceridad, eso también trajo un trabajo de $7,000. Interesante. Bueno, actúas con conciencia. Y luego es una bendición en general. ¿Cuán importante es? Tal vez de alguna manera. A las personas, durante el trabajo, hablar de Dios. ¿Es esto realista en su caso? ¿O no vale la pena hacerlo, por ejemplo, para las personas que pueden, digamos, llegar como cristianos y quieren hablarle a la gente sobre Dios y lo hacen mientras están interactuando con el cliente? ¿Es esto normal en general? ¿Es normal? ¿Es normal en la situación? Muy a menudo veo cuando llego a personas, la Biblia está en el estante. Son personas creyentes, nadie sabe, tienen la Biblia. A veces hablamos sobre este tema, a veces no. Últimamente preguntan más sobre Ucrania. Ucrania, la situación, principalmente la conversación se centra más en Ucrania. Por eso, a veces hay conversaciones con personas sobre la fe, el cristianismo, sobre diferentes cosas, no mucho. En América el cristianismo es muy popular, todos lo conocen. En Ucrania es menos conocido, aquí es más el protestantismo. Es así, es más grande. En Nueva York, cuando estuve en Nueva York, vi una pintura muy genial. En ese entonces no leía inglés, no recuerdo, pero se me quedó grabada cuando Nueva York, la isla. Hay un chico de pie, con pantalones cortos desgarrados, camiseta rota. Es decir, tiene una Biblia en las manos, un bastón en las manos y está empujando un bote con sacerdotes católicos que están en sotanas. ¿Sabes? Con oro, o ¿sabes? Un contraste hermoso. Porque América Exponente fue fundada en la Biblia, no en la religión, sino en valores bíblicos, constituciones. La Biblia fue tomada como base, los derechos de las personas en América, los primeros en el mundo. ¿Por qué? Porque eso indica la Biblia. Tomaron la Biblia como base, la incorporaron en la Constitución, en la Carta de Derechos. Es decir, está completamente escrito sobre la base de la Biblia. Es decir, las personas que escribieron esta Constitución eran personas creyentes. En América, el cristianismo, aunque no sea ortodoxo, el cristianismo y otros no generan tal resonancia porque es algo más estándar como la ortodoxia para nosotros, ¿verdad? Es decir, el protestantismo es como si fueran iglesias estándar. Lo que todos entienden están allí. Mucha gente ha estado allí. Saben sobre Dios, no es que no sepan sobre Dios. Simplemente es una situación en la vida cuando tienen algo. Por eso, aquí el cristianismo y la comunicación del cristianismo, diferente en Ucrania, porque en Ucrania todos son ortodoxos. Ustedes son diferentes. ¿Qué tienen? Entonces, curiosidad. Aquí no hay esa curiosidad. ¿Somos similares a ellos? Sí. Hoy ya hablamos sobre el sistema fiscal aquí y cuán importante es entenderlo uno mismo. En este ámbito, si es necesario profundizar mucho en ello o si es mejor simplemente delegar esta tarea a una persona que se dedica a esto, como un contador profesional, por ejemplo, para que ellos se encarguen de los impuestos o si nosotros mismos debemos informarnos y tener algún conocimiento. Miren, cuando tienen un negocio de hasta 200, 300 mil al año, háganlo ustedes mismos, no registren, hay pocas transacciones, pueden hacerlo ustedes mismos. Más de 300. Es mejor contratar, al menos parcialmente, una persona que lleve los libros, registre todo y lo haga correctamente. Ese fue mi error. Encontré a una persona en outsourcing, ahí simplemente, ¿qué hacer? Porque no tenía tiempo, se lo di a alguien, luego miro, no soy contador, que nada, así que contraté en outsourcing y una persona del extranjero y ella hacía algunas cosas porque la cultura hay que entender, la persona debe ser de aquí, la contabilidad y la persona que se encarga debe ser de aquí, debe entender las reglas, normas, estándares que cambian. Puedes contratar a alguien de otro estado donde es un poco más barato y ella te lo hará. Puedes contratar a alguien en outsourcing, pero local, necesariamente local, para que maneje tus cifras, impuestos. Eso es muy importante, porque cuando te hagan algo incorrectamente y ni siquiera lo sepas y luego venga el IRS, dirás, pero si yo soy una persona que a veces hacía algo, más de $200,000, no podrás hacerlo tú mismo. Físicamente ya necesitas desarrollar el negocio, ya ha comenzado hasta $200,000. Puedes hacer todo esto tú mismo, no necesitas ningún contador. Dicen que si el IRS llega, por ejemplo, o algo
sin saberlo, causó algún problema para sí mismo, llegó el IRS. ¿Qué tan peligroso puede ser esto? Es peligroso para nosotros. Dicen que pueden meterla en la cárcel por alguna manipulación o por multas. Mira, te meterán en la cárcel si no pagaste impuestos sobre 1 o 2 millones de dólares. Porque sí, no pagaste 50, 100, $1,000. El salario de esos inspectores es un negocio, allí también es un negocio. Ellos calculan si te conviene, si ganarás con eso o si entrarás en pérdidas. ¿Entiendes? La cuestión es si estás violando derechos allí y si presentas un informe mal, vendrá un inspector a ti porque hay líneas rojas. Si llega que aquí y aquí escribiste algo en los márgenes y eso no puede ser. Sí, entonces te llegará una inspección. Sé que en 10 años en América, trabajando con diferentes personas, al principio escuché sobre una persona a la que le llegó una inspección del IRS, pero él específicamente escribió que no había ganado nada allí, aunque sí ganó. Y cuando llegó el IRS, les pedía a los chicos que trajeran algunos recibos para mostrar que había hecho algunos gastos allí. Es decir, él específicamente tomó y escribió una mentira, una gran mentira, y ellos vinieron a él. Al final, en los 10 años que he trabajado con personas, no conozco a nadie a quien no hayan visitado. Y genial eso. En general, allí tienen chicos que trabajan con las manos, o trabajas tú mismo con las manos, o simplemente vienes, observas, gestionas, y cuando se inician algunos procesos de trabajo, tienes que trabajar tú mismo. Intento no trabajar con las manos. Me encanta trabajar con las manos. Sí, gusta trabajar. Y eso se puede escuchar de todos. Bueno, yo sí. Tuve el año 2023, intenté ir a la oficina, convertirme en un jefe oficial, trabajar, todo terminó, todo muy mal para mí personalmente. Fue un año muy difícil. Y cuando surgía la oportunidad de hacer algo, incluso grababa videos, realmente disfrutaba. Como cuando cambiamos el inodoro. Por ejemplo, ayer, una persona tenía que ir a una inspección con cámara, pero resultó que se retrasó en el trabajo, no pudo, y el cliente ya lo estaba esperando. Bueno, dije en la oficina que me iba, tomé la cámara y fui a hacer la inspección con cámara. ¿Entiendes? En la alcantarilla, meter la cámara, mirar, y allí encontré el problema como si mostrara todo y di 2 opciones. Una opción, como si fuera mantenimiento, por 2,000 y reparación por 2,000, 3,000. ¿Por qué hago esta pregunta? La hago porque en comparación con Ucrania y nuestros ucranianos allí que han avanzado un poco en algún ámbito de negocios y aún no tienen nada serio. Ya son todos jefes. Y aquí llego, miro, allí tenemos a nuestro conocido Lexi y algunas otras personas que ya tienen compañías bastante grandes, tanto para América como para Ucrania, como cualquiera. Así es en general. Y ellos trabajan con los chicos, instalan ventanas juntos. Hago la pregunta, ¿por qué? Puedes simplemente llegar, mirar, dirigir, estar al lado, observar, pero ustedes trabajan y simplemente me parece que tenemos una mentalidad tal, que venimos aquí, ahora es así. No mentalidad dinero. Quizás dinero. Porque la mano de obra allí, en relación al costo del proyecto, cuesta poco. Aquí la mano de obra en relación al costo del proyecto cuesta mucho más. Y si no lo haces tú mismo allí, gestionar, y si se prolonga 1 o 2 días más, horas extras, dobles turnos, terminarás en pérdidas en el proyecto. Por eso no es que queramos trabajar y nos guste, pero también es por el dinero. También es dinero, porque contratar a otra persona para que a veces cubra, haga, simplemente no puedes soportarlo financieramente. Porque simplemente pensamos que ahora llegaremos y todo se pondrá en marcha. Tendremos un negocio muy, muy rápido y muy bueno. Si eres una persona talentosa y puedes sistematizar, tienes que dejar de trabajar con las manos, ¿sabes? 3, 5, 7 millones. Ya no podrás trabajar físicamente con las manos. Pero allí 1, 2, hasta 3 millones, trabajarás con las manos en el volumen de negocio. Bueno, porque allí no hay tanto dinero. En realidad en América lo más común es de 1 a 3 millones. Hasta 1 millón, el negocio es fácil porque trabajas, tienes algunos ayudantes, 1 o 2, y es un negocio de 1 millón al año. Eso no es mucha gente. Ya con 2, 3 millones es justo el momento en que no tienes suficiente dinero para contratar a buenas personas para el trabajo, no trabajar tú mismo, y tú mismo cubres todos los aspectos. Y no hay tiempo. Y no hay tiempo, sí.
Es decir, de 2 a 3 millones es periodo más difícil en el negocio. ¿Cómo crees que cuando llegues a eso, hasta ese paso, digamos, cuando ya empieces allí 7, 10, 15, 20, ¿cuánto tiempo crees que te llevará para eso? Esa es una pregunta difícil. No me pongo un tiempo así. ¿Por qué? Porque sé que para mí, como el cristianismo, tú preguntaste sobre esto antes. Tengo un objetivo específico, lo he mencionado antes, no lo repetiré 10 veces. Quien esté interesado, que vea otras entrevistas. Pero para alcanzar este objetivo, no sé, es muy grande, cósmico, no sé cómo llegar a él, cómo llevar a cabo el camino. Por eso dije, Dios, sí, quiero estar aquí, pero no sé cómo llegar allí. Por eso en mi vida hubo muchos momentos en los que se abría una dirección, había un problema, pero como resultado de ese problema se abría una dirección y yo seguía ese camino. Por eso estos momentos son desconocidos. A mí fui a Sacramento. Había un pequeño club de negocios y me invitaron como orador para hablar con la gente. Estuve allí hace unos días y conocí a una persona muy genial, Dima. En 7 años empezaron desde cero en la construcción y crecieron hasta 20 millones. Comenzaron con remodelaciones, pero luego se enfocaron solo en techos. Y con eso, en un año pasaron de 4 saltos al año a 17 millones. Increíble. Para mí es algo cósmico. ¿Cómo es posible? En techos, En techos, increíble. O de 12 a 16. Recuerdo que hubo un salto tan irreal, simplemente millones, gracias a qué, 3 socios, techos, marketing y organización. Ellos pudieron hacer eso. Por ejemplo, este Dima ni siquiera sé cómo clavar desde arriba. hasta ahora, ¿verdad? Él nunca lo hizo. Su objetivo era otro. Yo estaba solo en el negocio, así que hacía todo. Yo cerraba absolutamente todo. Cada uno tiene su propio camino. No miren a alguien más que alguien. Está allí y yo aquí. Llegas y ves como alguien ha logrado algo. No conoces el camino que ha recorrido. No sabes el precio que ha pagado. Él comenzó su camino aquí y tú comienzas el tuyo aquí. Y por eso te preguntas por qué él está tan lejos. Si él comenzó antes y ya ha recorrido ese camino, ¿se entiendes? Y tú apenas estás comenzando, por eso, no es comparar cosas medibles es esto. No lo recomiendo. Comparar el negocio de alguien más. Mira tu negocio, qué puedes hacer, cuál es la rentabilidad de este negocio, cómo puedes desarrollarlo. Es importante, me parece, mirar hacia, es muy importante observar el negocio. ¿Cuál? Es el negocio máximo en su nicho. Por ejemplo, comenzaste a hacer cocinas, ok. ¿Cuáles son los gigantes? ¿Cómo se desarrollan? Y su desarrollo en el tiempo. ¿Puedo yo hacer lo mismo? No tomen a una sola persona que controle un gran porcentaje del mercado, porque no le quitarás su parte. Pero si hay muchas empresas haciendo lo mismo, yo llegué. ¿Por qué? Veo que muchas empresas diferentes andan con fontanería. Sí, ok. Entonces ellos tienen dinero, se puede construir un negocio, decorar vehículos y construir un negocio. Es decir, hay una oportunidad. Hay empresas que no se destacan por la publicidad, los vehículos, pero son grandes, tienen un negocio B2B y lo están creciendo y es grande. Entonces ve allí, observa a los competidores, en el nicho al que te diriges. ¿Quiénes son los competidores? ¿Y qué tan grande es el pastel? Si el pastel es grande, muchas éxito. Significa que tú también tendrás tu parte allí. Pero si el pastel parece grande, pero solo hay 2 competidores, eres rígido que vas a morder. De ellos, gran trozo pastel pequeño, ellos ganarán el 80% competidores y luego el 100% de los otros ganarán 20% y lo dividirán. Bueno, hay que observar y analizar mercado. Otra pregunta es, ¿cómo configurar correctamente tu campaña para que funcione, por ejemplo, con publicidad? Si ahora decimos, mencionaste antes que debe haber una licencia y demás, pero en general, ¿en qué plataformas? ¿A dónde ir? ¿A quién dirigirse? ¿Dónde publicitar? ¿Instagram, YouTube? ¿A dónde? Todavía me parece genial, como en los EU, un momento complicado, no resuelto del todo. Mi expansión se ve frenada. Precisamente por la publicidad. Aún no lo he cerrado, pero de nuevo, conocí a un tipo genial, Dima, que me dio algunas ideas estupendas. Y me lo dijeron hace 2 años y medio, pero no lo escuché. Me decían que hay 2 tipos de marketing. Está la compra de leads, cuando compras leads, y está el branding.
Es decir, SEO, branding, YouTube. Todas estas cosas son geniales como branding, pero no te dan clientes de inmediato. Y hay plataformas que venden leads diferentes para construcción, para diferentes momentos. Hay muchas plataformas, un lead de buena calidad. En construcción cuesta desde 150 o $50 por lead. De ellos, alrededor del 80% serán clientes, bueno, estimaciones de ellos cerrarás aproximadamente la mitad. Pero estos leads necesitan ser comprados y ahora estoy ocupándome de este asunto para reajustarme y empezar a comprar leads. En alguna plataforma, Hay plataformas, es decir, entra en línea, mira. Ahora no estoy listo para decir mucho sobre esto. Todavía no lo he probado, probé con algunas, no funcionó y yo pensé, no, algo no está bien. Creo que necesito cambiar mi enfoque porque esta empresa que creció tan rápidamente creció precisamente porque compraban leads de manera significativa y consistentemente. si dices 150 o $250 por lead, sé que también compran por $10 y por 15. Es mejor invertir más dinero de inmediato en el lugar. Esto o poco a poco, esos 10, 20, $50. La pregunta es, ¿cuál es el precio medio del trabajo? Bueno, si tomamos, por ejemplo, si es algún handyman, $250 por su trabajo. ¿Cuánto costará? No le es rentable recuperar, pero para un handyman, los leads parece que en las plataformas están a 50, $60. Es decir, para un handyman, un lead cuesta mucho menos porque puede ganar 250, 300 o incluso 1000 o 2000. Es decir, se ajusta de diferentes maneras. hay una gran diferencia cuando llega una empresa con licencia y cuando llega el mismo handyman y de inmediato se filtra el casting. Por supuesto, ¿Cuál es la diferencia? El que va al handyman muy a menudo es el cliente más problemático. que siquiera tiene dinero, aún. No tiene dinero o no quiere gastarlo o él mismo sabe, pero no quiere. Y por eso vienes, él te dice cómo hacerlo porque lo sabe todo, pero simplemente no quiere y se queda encima de ti. Sí, necesito cambiar regulador de presión. Presión en la casa, presión en el regulador. Sé que solo hay que desatornillar 2 tuercas y poner uno nuevo, pero mi esposa no me permite hacerlo, así que lo necesito. Por supuesto, él no va a pagar por eso. ¿Cuánto cuesta? ¿Pagará 20, $30 para que alguien desatornille 2 tuercas? Porque él no paga por el reemplazo del regulador de presión, sino que paga por desatornillar y atornillar 2 tuercas. Bueno, ¿entiendes? Es decir, es otro enfoque. Y con eso no construirás un negocio. Bueno, Volodymyr, ¿qué recomendaciones, Ludmila? ¿Entró en alguna plataforma? ¿Cómo pueden desarrollarse allí? ¿Qué se necesita para eso? Si el inglés no es muy bueno, por ejemplo. Para los manitas está Tamtec. Tamtec, Yelp, es caro. Hay que buscar otras plataformas para los manitas. No lo sé, pero estoy seguro de que existen. Hay algunas como iLocal, eso ya lo sabes. Hay algunas como Hedges. Probé con Elo, pero no funcionó. Pero tiene la opción de compartir leads. Cuando compras un lead, lo venden a 4 personas más. Pero ahora cambiaron la ley y eso es ilegal. Así que ahora las plataformas que compartían leads no podrán hacerlo. A nivel legislativo lo prohibieron. Interesante. Sí, eso ocurrió recientemente. ¿Es ventaja para los handymen? Porque no te dan tu lead exclusivo, solo tú realmente vas allí. ¿Pagabas dinero? Pero pagas dinero y tienes que competir con 4 o 5 personas. En Yelp lo intenté como un experimento. Escribí allí, buen trabajo, fuga, tubería, todo. Y envié una solicitud para ver cómo funciona. 12 personas se pusieron en contacto conmigo. Es decir, vendieron mi lead a 12 fontaneros. Y ni siquiera quería comprarlo, solo estaba comprobando cómo funciona. Dije, no voy a usar este servicio, gracias, no es necesario. Trabajamos en esta plataforma. Veo si nos muestran la verdad. Por ejemplo, me llega un lead, llega y veo que otras 4 personas lo han recibido, o incluso 5, a veces 8. Bueno, en general, en promedio 3, 4 personas. Y tú por este hielo luchas. Si es algo normal, pero no puedes construir un negocio sobre eso. y por eso aprobaron esa ley. Creo que pronto también cambiará allí, o alguien presentará una demanda y ganará millones con eso. ese seré yo. Ja, 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 ja. Sí, en principio eso es todo sobre esas preguntas y estoy muy agradecido por la gran conversación. Bueno, quiero decir que no tengan miedo. Empezar su propio negocio es difícil, ¿no? Pero es posible.
Vitali, empezaste tu negocio después de un año, ¿correcto? Sí, después de un año, ¿Qué te motivó a iniciar tu negocio? al principio fui a trabajar en el campo, trabajé un poco. Teliomi, yo también trabajé allí. Sí, es laminado y es vinilo. Trabajé allí 3 meses, 16.50 por hora, 8 horas, 10, y entendí que necesitaba eso para comprender cómo funciona en general en América. Construcción fue muy interesante. Trabajé y entendí que era suficiente. Entendí cómo funciona aquí. La dirección específica de los campos, fui a un lugar muy conocido por todos, Dorset. Trabajé en las entregas durante unos 6 meses y luego me ofrecieron ir a una empresa de nuestra gente, de nuestra iglesia, y comencé a trabajar con ellos. Con Vlad, con Igor y con Ruslan. Trabajé con ellos, también estaba Vadim allí. Trabajé con ellos 6 meses. Luego allí me registré y comencé. Antes de eso hice LSI y empecé poco a poco, aquí y allá. En algún lugar ustedes aparecieron, va. Luego tuve otro socio, Maxim, y ya poco a poco comencé a alejarme de los chicos. Y trabajaba una vez al mes y luego hasta el día de hoy hemos salido. Trabajamos por nuestra cuenta concretamente, con nadie, trabajamos los dos y gracias a Dios vamos poco a poco. Hay algunos objetivos y queremos abrir concretamente, obtener la licencia de contratista y espero que pronto lleguemos a eso. Bueno, bienvenido a América. Gracias. Es sueño. ¿Es posible? En América, el sueño americano es posible, no es fantástico, no es espacial, es real. No todos tienen la fuerza. Para llegar a eso, Lo principal es no rendirse. no rendirse, paciencia. Habrá mucha presión, será muy difícil avanzar, no todos tendrán suficiente paciencia. Si no la tienes, busca un trabajo, tal vez te sea más fácil. No todos pueden ser empresarios, no es para todos. Pero si tienes el deseo y hay algo dentro de ti que te empuja, que dice, sí, lo haré, lo necesito, lo harás, ni siquiera lo dudes.